Las primeras ocasiones que empezó a celebrarse el Día de la Lengua Materna en México y en la región, apenas llevábamos 2 o 3 personas. Cada año va creciendo, pero no por inercia, sino porque observo que hay un genuino interés. Al principio solo coincidíamos personas que hablábamos de comunidades indígenas. Se fueron sumando la propia población de las comunidades y ahora hay diálogos en ocasiones muy intensos porque, bueno, no estamos obligados a coincidir, pero este tipo de eventos no deberían ser justo eso, eventos, sino deberían ser actividades permanentes. Bien, esperemos un poco la magia de ¿qué es? Es que el Mac no le sigue la Mac. No lo quiero. No sé cómo pasar la pantalla. Algún que todos los nahuas pertenecen a un mismo grupo humano, y esto no es así. Los nahuas en México, en Veracruz e incluso en nuestra región no conforman un solo grupo humano. Hay una diversidad biológica, lingüística y cultural entre ellos, y por supuesto esto es resultado de procesos históricos diferenciados. Cuando simplemente hablamos del nahua del centro de Veracruz, simplificamos una historia milenaria. Mi intención es explicar esa historia a grandes rasgos para un poco también explicar a todos aquellos que han trabajado en campo, incluso en las propias comunidades, por qué en un lugar saludan de una forma, en otros de una manera distinta, o esta situación de cuando ya aprendimos a llegar a una comunidad, en la siguiente comunidad estamos diciendo algo que es inapropiado. Entonces, ¿por qué nos pasa eso, no? Y una de las explicaciones más comunes, incluso en el medio docente, es que el vecino de al lado habla mal el náhuatl y aquel lo habla bien, etc., ¿no? Bueno, todos hablan de manera diferente. Bueno, aparte de la propia habla individual, el ecolecto que llamamos, es decir, la manera en que habla un grupo, también tenemos las variantes dialectales, las formas distintivas de una región para hablar. Y finalmente lo que quisiéramos que todo el mundo utilizara, pero eso no existe. No existe un idioma español, tampoco un náhuatl estandarizado, que todos nos comunicamos perfectamente. Quien haya escuchado hablar a Diego Armando Maradona entenderá que eso es, en el español es imposible. No tendría por qué ser así en el idioma náhuatl. Igual tienen sus distintas variantes, ¿no? O aquellos que han pedido memelitas y les dan pellizcadas. Ese tipo de cuestiones son normales en cualquier grupo humano, en cualquier cultura, etc., ¿no? Bien. Entonces, a partir de ello, de esta enorme diversidad y que solemos no reconocer, porque no la reconocemos en nosotros mismos, quisiera hablar un poco de cómo los distintos grupos nahuas que hay en la región llegaron a la zona y conformaron algo que he llamado la Babel Nahua. Una zona rica, muy diversa en lo que se respecta al idioma náhuatl, que en el caso de la Sierra de Zongolica, dependiendo de quién lo diga, bueno, si me preguntan a mí, tiene 19 municipios. Si le preguntan, por ejemplo, a Andrés Hasler, tendría 15, a otros autores tiene 12, en fin, dependiendo de quién se lo pregunte, la definición de la Sierra de Zongolica territorialmente se reduce o se amplía. Habría 2 criterios fundamentales: uno, que sea montañosa, y segundo, donde haya una población náhuatl. Para algunos, por ejemplo, Ciudad Mendoza no pertenecería a la sierra. Bueno, eso es una cuestión de su propia historia, ¿no? Está Nepoztla, que es bajada en la Mesa de Santa Rosa, se funda la Sixa y luego se baja a la cabecera municipal, pero tiene una fuerte raíz indígena náhuatl. ¿Sí? ¿Les parece bien? Si están muy atrás, podrían acercarse para observarlo.
Bien, dentro de ello la Sierra de Zongolica como la Babel Náhuatl, con estos dos criterios, no se reduce tampoco al estado de Veracruz. La sierra forma parte de un macizo montañoso que está conformada, dividida, digamos, artificialmente o para los no indígenas, entre la Sierra Negra, la Sierra Mazateca y la Sierra de Zongolica. Está dividida entre Puebla, Oaxaca y Veracruz. Es una división muy artificial porque, bueno, estando en la sierra a veces no nos damos cuenta cuando pasamos de un estado a otro, porque básicamente vemos poblaciones muy similares. A veces tenemos que preguntar dónde estamos, ¿no? Si ya pasamos a otro estado. Y es que forman una unidad cultural desde tiempos realmente muy antiguos. Bien, esa sería entonces la primera imagen, el territorio a revisar. Es una visión diferente si vemos los mapas actuales, o aquellos que tienen en su aplicación su GPS para no extraviarse, tendrían una visión muy distinta a esta. En la Sierra de Zongolica, les decía la diversidad biológica, hay un rasgo que, de una forma en que no sea incómodo para los presentes. Los náhuatl de Veracruz son los más bajitos de la Sierra Zongolica, son los de menor estatura de todo el país. Y es que originalmente no eran náhuatl, formaban parte de los grupos que llamamos otomangues, es decir, las lenguas oaxaqueñas. Esta población originalmente hablaba los antiguos idiomas mazatecos, popoluca, chinanteco, yucateco, ¿no? Son las poblaciones más cercanas a la Sierra de Zongolica. Cuando va a llegar la población náhuatl posteriormente, el tipo biológico que se expresa en la altura y en las características del rostro, e incluso en las huellas dactilares, queda un parentesco más vinculado a Oaxaca que al resto del estado. Entonces, si tomamos una muestra de 100 habitantes de la Sierra de Zongolica, de Chicontepec y otros 100 de Pajapan, en el sur de Veracruz, también náhuatl, las diferencias son notables, son más altos. Claro, los náhuatl del Valle de México eran todavía más altos. Y esto viene o apunta a lo que decía al principio. No existe una diversidad, no existe una unidad biológica entre los náhuatl. Hay distintos tipos de náhuatl. Los náhuatl de la Sierra de Zongolica tienen una base biológica muy diferente a todos los náhuatl del estado de Veracruz. Bueno, de hecho, el resto de la población indígena del estado tiene otro origen, maya. En tiempos prehistóricos, es decir, unos 6.000, 7.000 antes de Cristo, toda la costa del Golfo, todas las llanuras, desde Tamaulipas hasta Campeche, había una sola población. Posteriormente irán llegando tepehuas, totonacos, otomíes, nahuas, popolocas al sur de Veracruz, etc. Todos ellos van a heredar el tipo físico de esta población que llamamos mayense, que pasados los siglos va a dar origen a los mayas actuales. Entonces tenemos como dos grandes grupos de población biológicamente. Por un lado, la población mayense, que es, por eso son muy parecidos los huastecos, totonacos, tepehuas, nahuas, etc. Y por el otro lado, la población que llamamos macro-otomangue, es decir, de lenguas oaxaqueñas, que están en la Sierra de Zongolica. Para época prehispánica son los dos grandes grupos humanos que vamos a tener, y de ahí son los principales troncos genéticos de la población indígena en Veracruz. Bien. ¿Hasta aquí iríamos bien? Sí. Bien. Como ustedes saben, se los han de haber platicado en la primaria, y si no, se los recordaron en la secundaria y en la prepa, que en Tehuacán se descubrió el maíz, se inventó, se empezó a cultivar el maíz, ahí tiene su origen. Bien, esto es cierto, entre 3.400 y 2.000 ya más o menos se había domesticado el maíz, había aldeas o grupos que permanecían mucho tiempo en un solo lugar, la migración estaba dando a su fin. Dada la cercanía del valle de Tehuacán, suponemos que ese proceso es muy similar en la Sierra Zongolica, con una salvedad.
El Valle de Tehuacán es muy árido respecto a la Sierra Zombólica. Entonces aquí pudo haber florecido de una forma más fuerte, con mayor población, pero no hay excavaciones arqueológicas. Por eso continuamos todavía tomando la historia del Valle de Tehuacán conocida para decir que más o menos fue lo que ocurrió en la Sierra Zombólica. También considerando el hecho de que en ese periodo hay por lo menos 3 grandes explosiones del pico de Orizaba, que va a afectar hasta el Valle de Orizaba, incluso maltrata, pero no afecta a la Sierra Zombólica. El Valle de Orizaba y hacia el Valle del Río Seco, en la región de Córdoba, tienen otra historia diferente debido a las cuestiones de los volcanes. Sabemos que más o menos hacia el 10.000 a.C. ya hay población en la región por los hallazgos en maltrata de un mamut, pero está a 5 metros de profundidad. Es decir, si quieren encontrar esa población prehistórica hay que excavar bastante, y esto es debido a las capas de lava, de lajares, que el pico de Orizaba va a expulsar, y toda esa población, si sobrevivió, debió huir de la zona. Hay periodos de 100, 200 años, otra erupción, etc. Y es muy difícil localizar esa historia. Por eso nos referimos entonces a la historia que se ha encontrado en el Valle de Tehuacán. Bien. El Valle de Tehuacán, igual que el Valle de Maltrata, donde sí se ha excavado, tenían entonces población otomanga. Esa población va a ser sustituida muy pronto, bueno, más o menos hacia 500 después de Cristo. Bueno, esta imagen es la de los mayas. Siguiente. Y esa es la de la población macro-otomanga. La anterior, no, antes. Esa es la de los mayas. ¿Y la siguiente? No. Se observan Este es un agua de Pacapa y este es un agua de Zamolín, un agua de Huatus. Estos son los más antiguos, eran parentesco. Hay un estudio de maestría en la UNAM sobre las huellas, la evidencia digital, y es el mismo resultado. Son parientes los oaxaqueños y la gente de Xombolica con mucha claridad. Ese punto ya está claramente señalado. Si alguien tiene problemas con su estatura, en tiempos prehistóricos eso se resolvió, no nos corresponde a nosotros resolverlo. Bien. Derivado de esta población maya, en tiempos más recientes, cuando ya hay aldeas, ya hay cerámica, ya tenemos agricultura, entonces vamos a hablar de una población llamada de Remojadas, que va a estar en todo el centro de Veracruz. Es un sitio en Soledad de Doblado, que va a dar origen a una cultura que conocemos muy poco, pero que tiene raíces mayas. Esa cultura llega hasta la zona de Córdoba, abarca un poco hasta la altura de Nogales, y de ahí hacia arriba más o menos lo que tenemos es cultura oaxaqueña. Entonces estamos en una zona de frontera. La Sierra Zombólica, bueno, está en esta dinámica, seguramente tiene contacto con la costa del Golfo, con estos grupos de origen maya, y va a tener también contacto con los olmecas arqueológicos. Este grupo que está entre 1200 y 400 después de Cristo, y que vamos a conocer por las cabezas olmecas y las piezas arqueológicas tan hermosas. Se le ha denominado la cultura madre, pero bueno, esto tampoco es así. Es una cultura muy importante, pero hay varias culturas contemporáneas, y más bien sería como una hermana mayor entre muchas otras. Una de esas otras culturas es la de la Sierra Zombólica. Lo sabemos, pero no hemos podido probarlo porque no hay excavaciones todavía en la zona. Bien. Ahora, los primeros nahuas. Siguiente, por favor.
Bien, así sería más o menos la distribución de estos grandes grupos de población. Los mayas veracruzanos hacia la costa, los oaxaqueños en la Sierra Zongolica y la Sierra Norte, la Sierra Mazateca y Negra. Siguiente, por favor. Bien, tenemos ya población, la presencia de olmecas arqueológicos y ya hacia el 500 después de Cristo estarán llegando el primer grupo náhuatl que conocemos como olmecas y calacas. Seguramente no han escuchado de ellos porque en la primaria, secundaria, en los libros de texto, incluso en los medios de comunicación, todavía no se han, digamos, legitimizado. Es un tema muy interesante, más bien discusión ahí entre los que nos dedicamos a estos negocios, pero se han vuelto muy importantes para entender la cuestión de la población indígena, sobre todo en esta parte de Veracruz. Bien, los nahuas en general, su lengua, tenemos dos grandes grupos, los nahuas del este, o nahua oriental, y nahua de occidente. Van a venir de algún lugar hacia el occidente, del norte, en fin, esa parte todavía es como polémica. Llegan a un sitio que todos han de haber escuchado, seguramente fueron a cargar energía por ahí en algún momento, que es Teotihuacán. En Teotihuacán hay varias poblaciones y una de las más importantes son los nahuas. Siguiente, por favor. Esta es la parte de la culturas remojadas. Y aquí tenemos los primeros nahuas. Bien, esa pieza, la anterior, perdón, la que está en aquel, estaba en aquel extremo. Ándale, gracias. Es la llamada estela de Tepatlasco. Si han ido al Museo Arqueológico de Orizaba habrán visto su imagen, porque ahí es donde encontramos estos dos tipos físicos. Los olmecas jicalancas se les suele llamar así porque están formados por al menos dos grandes grupos humanos, uno de baja estatura y otro de mayor altura, que corresponden muy bien a lo que les decía anteriormente, los macrotomangues y los meyenses. Esa estela fue encontrada en Maltrata, obviamente se la robaron, aparece en Orizaba, no sé por qué todo lo robado aparece en Orizaba, y posteriormente, como bueno, no son los únicos, es trasladada a la Ciudad de México. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, es una pieza con un grabado extraordinariamente fino, muy sutil, hay que verlo con mucho cuidado, pero que nos ayuda mucho a entender esto que anteriormente les decía. Hay dos tipos físicos, dos tipos humanos en la región. De ellos va a surgir lo que ya conocemos como olmecas y calancas, es decir, los nahuas del este. Va a llegar, siguiente por favor, van a llegar a Teotihuacán, un idioma que le llaman protonahua, es decir, el abuelito o el tatarabuelito del idioma náhuatl. De ahí va a ir evolucionando. Más o menos recuerdan sus palabras como a los 2, 3 años cuando empiezan a hablar. Han visto ese proceso con niños, supongo, ¿no? Y ese niño que incluso nosotros pretendemos comunicarnos con ellos en ese idioma bebé, y que bueno, no funciona, va evolucionando. Bueno, así sucede con los grupos humanos. De un lenguaje breve, muy simple, va adquiriendo nuevas experiencias, conoce nuevos lugares, situaciones, y el idioma va terminando por ser muy grande. Luego, si tienen un hermano que se fue al norte, sí les ha ocurrido, que regresa y al rato es de la familia, pero sí habla de otra forma, ¿no? Pues sí, biológicamente es nuestro pariente, pero lingüísticamente parece que pertenece a otro lugar. Y de hecho, ¿qué ocurre? Bueno, los idiomas se separan, como en familias, ¿no? Como si fuera un árbol genealógico. Tenemos entonces ese protonahua muy antiguo del cual se van a derivar las dos grandes ramas, los dos hermanos, el nahua del este y el nahua de occidente. De cada uno de ellos van a tener nietos, bisnietos, tataranietos, etc., ¿no? Y vamos a llegar aquí a esta región. Bien,
Hay uno que se va a Oaxaca y posteriormente desaparece, es el llamado Pochuteco, del cual descendería la mayoría de los nahuas, o está muy emparentado a los nahuas más antiguos en el estado de Veracruz. Se podrá ver la parte de abajo, en el templo de los glifos de Teotihuacán. Es la primera muestra de escritura que se ha localizado y se puede leer en un náhuatl muy antiguo, en uno de estos tatarabuelitos del náhuatl, que bueno, los lingüistas todavía no se ponen de acuerdo del todo, pero sí podríamos decir que entre 300 y 450 después de Cristo ya tenemos la raíz de lo que posteriormente será el idioma náhuatl, y está en Teotihuacán. Teotihuacán tiene que venir a la costa del Golfo porque todos los grupos humanos deben controlar las reservas de maíz aquí en la costa del oriente, porque en tiempos de hambruna, si no tienen esas reservas, simplemente no pueden sobrevivir. Entonces, teotihuacanos, cholultecas, tlaxcaltecas, mexicas, incluso en el periodo colonial, si no controlaban reservas de maíz en el centro de Veracruz por lo menos, las civilizaciones no podían sobrevivir. Estaban obligados a venir hacia la costa del Golfo. Siguiente, por favor. Y esto hace que los teotihuacanos bajen, y hacia 480 ya tenemos evidencia de que en el centro de Veracruz, porque hay un vaso maya, donde igual está la palabra cacao, que se puede hablar ya en un náhuatl oriental, se puede leer en un náhuatl oriental, van a aparecer los nahuas del este, que son los olmecas y calancas ya al momento de la conquista española, así se les llama. Los últimos nahuas, o náhuatl del este, que más o menos se pueden identificar, están en Tenejapan, Comapa y Tenampa. Comapa, en la región de Huatusco, bueno, hace como 10 años hablé con las últimas nanitas, las señoras mayores hablantes del náhuatl, ya eran las últimas y nadie más en la comunidad lo hablaba, supongo que se extinguió por allá, y Tenampa en la zona igual de Huatusco. Pero Tenejapan es una población que está en la entrada de la sierra y que el idioma está muy fuerte, ¿no? Todavía ahí. Bien, los nahuas del este van a evolucionar, van a estar presentes en Cacasca. Si pudiera al anterior, por favor. Desde el altiplano, en la zona, en el estado de Tlaxcala, donde estaba Cacasca, van a estar controlando. Luego hacia 820, 821 hay una erupción del Popocatépetl y se van a concentrar en Cholula. Para esto van a empezar a controlar todos los caminos hacia el oriente y van a empezar a tener pequeñas colonias o asentamientos. Ahora sí, siguiente. Ellos son los que van a ocupar la Sierra de Zongolica. Son los primeros nahuas de los cuales tenemos noticia y podemos fundamentarlo lingüísticamente a partir de los estudios de Andrés Kassler, pero arqueológicamente solo tenemos una prueba. Bueno, hay dos, pero la otra es imposible encontrarla, verla. Hace unos 20 años en Tlaquilpa, atrás de la iglesia, encontraron dos estelas. Ahí está una. La gente las tomó y las puso a la entrada, las empotraron de hecho, en la entrada de la iglesia y reciben culto. Es decir, uno puede ir y tienen sus veladoras, etcétera. Una quedó detrás de de la puerta y detrás de, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los santos? ¿El de vitrina? Sí, pero para cargar un palio. Entonces hay que quitarlo, pero se quita entre varias personas y es delicado hacer esas maniobras si uno no es de ahí. Entonces solo se puede fotografiar uno. Observarán que tiene los mismos rasgos que esta estela de Cholula, la parte de aquí de abajo de Teotihuacán y la parte superior de Cacasca. Esta estela es muy importante porque su estilo artístico nos permite vincular tanto a Cacasca como Cholula como Teotihuacán, ¿sí? Lamentablemente no ha sido ni siquiera registrado, no está en el registro arqueológico de Lina, por ejemplo, como una pieza. La única ventaja es que está literalmente empotrada en cemento y va a ser difícil que se la lleven.
pero es la llave que nos permite vincular tanto la cuestión lingüística como arqueológica con los conocimientos que tenemos de otros lugares. Y es lo que nos permite decir, sí, el grupo humano que está en Cacascla, Cholula, Teotihuacán, en Agua del Este, también está presente en la Sierra de Somolik. Ojalá tuviéramos más evidencia. El siguiente, por favor. Bien. El siguiente grupo, los nonoalcas, son los misteriosos personajes para algunos. O sea, si estamos estudiando desde la Ciudad de México o desde Europa, son misteriosos. Si los estudiamos desde aquí, pues los vemos pasar todos los días, los saludamos. Entre ellos están los habitantes de Necoztla. Ellos son descendientes de los nonoalcas. Tenían una provincia en los alrededores de Tula, que posteriormente, hacia el año 1050, salen de ahí, abandonan la ciudad, pasan por Puebla y llegan a Tehuacán. De Tehuacán van a entrar a Tehuipango. En Tehuipango fundan Amoltepan, este lugar donde se hace la misa de Santiago Tehuipango cada año. Es un sitio arqueológico. Los nonoalcas van a ocupar la sierra en un lapso de 5 generaciones a partir de Tehuipango, y van a llegar hasta 2 puntos. Uno de ellos es el Cerro de Xochitl. Sí lo ubican, ¿verdad? Son de aquí, ahí frente a Tecamaluca. Ese es uno de sus puntos límites. Significa que esta parte estaba dentro de la provincia nonoalca. El siguiente punto es Xalapa, que ahora es Jalapilla. Que todavía sí se le llama Xalapa a un pequeño nacimiento de agua en Jalapilla. Entonces, si ponemos una línea imaginaria, porque tenemos un documento de la historia tolteca chichimeca donde están los puntos que delimitan la provincia, podemos ver que esta zona está ya dentro de la gran provincia de los nonoalcas. Siguiente. Bien. Entonces, tenemos que esta es la ruta. Por un lado están los nonoalcas, que vienen de Tula, y por otro lado vamos a ver, muy poquito después, un segundo grupo, que son los chichimecas. Empiezan hay una enorme sequía en el occidente y norte de México, se mueven primero hacia el Valle de México, luego hacia Puebla, Tlaxcala, y posteriormente, como muchos grupos humanos, empiezan a bajar hacia el oriente. Bueno, esa ha sido la historia de Veracruz desde tiempos prehistóricos. Todos los grupos llegan aquí, hasta el año de 2005, que fue el primer año en que la población que sale del estado es mayor a la que viene. ¿Sí? En ese año hubo un cambio drástico, muy drástico en la historia de Veracruz. Mientras tanto, todo el mundo quiere venir a Veracruz. ¿Sí? Antes de ese siguiente, por favor. Bien, los nahuas chichimecas, se alcanzaban a ver el pico de Orizaba, ¿verdad? No. ¿Sí? Ya. Y el río Jamaco. El gran río Jamaco. Es el mapa de Pautincha, uno de los dos. Habla de las conquistas de estos grupos nahuas chichimecas. Uno de los sitios a los que van a entrar es precisamente a Zongolica. Ahí, en uno de ellos tenemos el único glifo de Zongolica. Les decía, llegan hasta Cholula, y ahí van a expulsar a los olmecas y calancas, los cuales se retraen hacia el oriente. Posteriormente, estos grupos chichimecas van a recorrer el centro de Veracruz, conquistando pueblos entre 1150 y 1200. Siguiente, por favor. Bien. Aquí van a fundar algunas colonias. Una de ellas es Zoncolco, otra es muy probablemente Tequila, y una muy conocida por ustedes es Ahuilizapan. ¿Sí? Ahuilizapan, que no es Orizaba, ese es otro lugar distinto, sino es este lugar que se llama Tesmalaca. De hecho, se llama el Manzano II. Ahí está el sitio arqueológico de la congregación, que es agencia municipal o congregación de Tesmalaca, municipio de Mariano Escobedo. Está allá cerca del volcán, porque allá hay minas de obsidiana, y es muy importante para ese momento. No estaba donde ahora se encuentra Orizaba. Bien, bueno, quería darles la sorpresa. Los últimos descendientes de esta migración, que ya son nahuas de Occidente, ya hablan otra variante del náhuatl. Los nonoalcas también hablan una variante
de occidente, más emparentada con la de los chichimecas, pero aún así distintas. Los últimos migrantes dentro de esta gran migración son los tlaxcaltecas. Van a llegar y fundar colonias en el centro de Veracruz, como son Colco, Tequila, Texmalaca e Izhuatlán. Izhuatlán sí estaba donde ahora está el Palacio de Hierro, hacia arriba. Ese es el antiguo Izhuatlán. Y los izhuatecos son los últimos descendientes de esas grandes invasiones de grupos chichimecas que ocurren más o menos entre los siglos XI y XII de nuestra era. Bien, como verán, esa es una de las razones por qué los izhuatecos y los nonoalcas de la sierra no hablan así bien. No tienen problemas después de un rato para comunicarse, pero es como cuando han hablado con algún español, sobre todo si es del área vasca, por ejemplo Barcelona, en esa zona como que hay dificultades, hablamos español pero tenemos problemas. Le pasa lo mismo a los izhuatecos y a la gente de Zongolica. Bien, siguiente. Los chichimecas van a visitar Zongolica en el año 1184, está en el mapa de Cuautincha, el número 1. Aquí hay gente de la sierra que habla náhuatl, porque ese siempre es para literalmente agarrarse de los pelos, ¿no? Porque significa cabellos torcidos, ¿no? En la sierra hay muchas explicaciones de qué significa Zongolica y tiene que ver con una mala ortografía. Desde entonces la ortografía es el coco del profesor Luis. Y bueno, ese es el único glifo conocido. Es un atado de cabellos, amarrado, y le da esta forma, ¿cómo llamaríamos? Una coleta, una coletita, para indicar cabellos torcidos. Un rasgo que distinguía a los nonoalca era sus grandes melenas, y les llegaba incluso hasta la cintura. Hay descripciones de ellos, y estaban muy retorcidos, no como cabello merino, pero sí mucho más que cualquier otro grupo indígena en México, ¿no? Y ese rasgo que los distinguía le daba su nombre, Zoncoliucan. Bueno, le daba el nombre al lugar, Zoncoliucan. Siguiente, por favor. El siguiente grupo humano que va a llegar a la zona, de ellos tenemos bastante documentación, son los que denominamos aztecas. Van a entrar en guerra por las mismas razones que llegan los teotihuacanos, porque necesitan las reservas de maíz de Veracruz para sostener su población. Ellos tienen una gran hambruna entre los años 1450 a 1454. Cuando termina la hambruna, lo primero que tienen que hacer es venir al centro de Veracruz a obtener esas reservas. Posteriormente va a haber dos grandes hambrunas en el Valle de México, pero ya habían logrado dominar gran parte del centro de Veracruz y salvan esas grandes, ese problema, ¿no? Entonces, claro, la población del a la gente, que es muy diferente a dominar un territorio donde me planto y todo hasta donde alcanzo a ver yo domino. Eso no funciona. No le funcionó a las aztecas y no le funcionó a la marina en la actualidad. Bien. Por aquí pasaba un camino que iba hasta Coatzacoalcos y de ahí a la zona maya, hasta Campeche. Y por supuesto, era un camino de muy larga distancia donde pasaban objetos muy valiosos que se podían transportar hasta el Valle de México, hasta Tenochtitlan, de ahí su importancia. Además de las reservas de graneros de maíz en Coscomatepe. Eso que ven ahí son los tributos de esta zona, pero no incluye a la Sierra de Zongolica. Siguiente. Como verán, los aztecas, no sé si decir perdonaron, pero no se metieron a la Sierra de Zongolica. Bueno, esto sí lo saben desde la primaria. Hubo 13 grandes calpulis que fundaron Tenochtitlan. ¿Sí recuerdan esa historia? Bien, uno de esos calpuli eran los Tlaxcalca. Los Tlaxcalca son un grupo nonoalca, es decir, la gente de la Sierra de Zongolica y los mexicas o la gente de Tenochtitlan tenían parientes. Había Tlaxcalcas tanto en la Sierra de Zongolica como en Tenochtitlan. Yo supongo, y esa es una opinión personal, que es la razón por la cual no se meten a la Sierra de Zongolica, ¿sí?
hay un respeto. Y eso va para los que ven aztecas por todos lados, que hay danzas aztecas, que hay ceremonias aztecas, que nunca las hubo en la Sierra de Songolica. Y es más, dado que la gente de Nonualca salieron de Tula, para los aztecas, la gente de Tenochtitlán, eran de mucho respeto. Es decir, tenía mayor jerarquía y prestigio descender de un tolteca que descender de un azteca. Ahora hemos cambiado los roles y vemos aztecas por todos lados y olvidamos esta otra parte, ¿no? Aztequizamos a todo el mundo, ¿no? Los aztecas sí controlaron esa parte que está marcada en azul, mientras que la Sierra de Songolica más hacia abajo, hacia el sur, pues está libre de aztecas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Se cree que todos los nahuas son aztecas, eso es falso. Solo tenemos un pueblo, Poscautla, ahí está identificado. Tal vez era Coatzapotitla, cerca de Cuauhtetelco. Y hay una pequeña mención de Nonualco, en un poema de Netzahualpil, donde habla de una conquista referida obviamente a Huilizapa, y que está junto de Huilizapa, ¿no? Nonualco obviamente se referiría al único Nonualco que hay en la zona, que es la Sierra de Songolica. Bien. Siguiente, por favor. De los aztecas no tenemos esa variante propia de Tenochtitlán en la región, porque las guarniciones, la de Cuautosco, la de Tepeaca y la de Cotazla, las más cercanas, van a regresar a la defensa de Tenochtitlán. Entonces no quedan aztecas en la zona. Por eso no se ha evidenciado su variante dialectal. No tenemos tampoco evidencias arqueológicas, lingüísticas o antropofísicas. Aparentemente no dejaron familia, por así decirlo, en la zona, ¿no? Bien. Siguiente. Hay otro grupo humano, pero ese ya llega en la época colonial, en la segunda mitad del siglo XVII, que son los pastores. Hay unas haciendas que les llaman volantes, que son las de cabras. ¿Sí han ido a, ¿cómo se llama? La carne de cabrito de Tehuacán? ¿La matanza? ¿Sí? ¿Qué? ¿De chivo? Sí. Sí, bueno, las corvas, ¿no? Bueno, se origina en ese periodo. Hay un circuito de cabras que viene desde el estado de Guerrero, y cuando finalmente, después de la independencia, dejan de moverse al ritmo de las estaciones con estas cabras, se van a asentar. De ellos son la gente de Xochocotla. Los últimos hablantes de Xochocotla en realidad tienen un náhuatl que está vinculado al estado de Guerrero. Les llamamos el dialecto de los pastores, y también tienen parentescos en algunas comunidades de Solidaridad. Siguiente. ¿Sí? Se establecen en un complejo hacendario de la hacienda de San Jerónimo. Esto pertenece a la Compañía de Jesús, son jesuitas, por eso, y esos son los sitios hasta Singa, Petlalcingo, Putla, Tlacamama, Atiopan, Xochocotla. Y este lugar, ahí, donde ahora es el tecnológico de Songolica, ahí era una pastoría de los jesuitas, a donde llegaban estos grupos. Siguiente, por favor. Ellos son nahuas, pero son pastores, no son agricultores, a diferencia de los otros nahuas, y seguramente son quienes van a introducir el pastoreo de borregos en la época colonial, y de ahí esta parte que ahorita estábamos viendo, los textiles a base de lana. Siguiente, por favor. El otro grupo, digo, por si no tuviéramos suficientes nahuas en la región o variantes, son los profesores nahuas que les llaman del norte, la mayoría de Chicón, de Chicontepec, pero también tenemos de Pajapan y Mecayapan del sur. Incluso no es raro encontrar ocasionalmente a alguien del estado de Hidalgo. Son profesores que vienen a las escuelas primarias indígenas, preescolar y primaria, en la región de Songolica y el Pico de Orizaba. Los ishuatecos apenas tienen 5 o 10 años que se están integrando al magisterio. Entonces es muy común encontrar a esta otra variante dialectal náhuatl en la Sierra de Songolica. Incluso allá hay danzas que la gente cree que es de la Sierra de Songolica, pero en realidad es de Chicontepec.
Ellos llegan a partir de 1979, ya tienen muchos años aquí, van por la tercera generación y se les suele confundir como gente de la sierra, pero todavía, por ejemplo, en días de muertos se van, desaparecen, es muy difícil encontrarlos porque siguen muy arraigados al norte del estado. Siguiente, por favor. Bien, entonces se funda la dirección en el 78 y empiezan a llegar en el 79 los maestros bilingües. Siguiente, por favor. Muchos de ellos están integrados a las distintas escuelas. Entonces tenemos, por ejemplo, en el ámbito educativo este problema: profesores que hablan una variante dialectal distinta a la del alumno, porque justo con eso empezaba. Asumimos que todos los nahuas hablan igual, que todo es lo mismo, pero eso no es así. Siguiente. Y cuando se enfrentan a los problemas de las variantes dialectales, entonces se empiezan a enseñar en español. Muchos de ellos ya se arraigaron porque heredaron las plazas a sus hijos y participan en la política, en la cultura de la zona. Siguiente, por favor. Bien, entonces, resumiendo, en esta Babel Nahua tenemos una base biológica oaxaqueña, los nahuas del este, llamados Olmecas y Calanca, los nunualcas, que son ya nahuas de occidente, los chichimecas, igual de occidente, aztecas, que es un náhuatl más reciente y más evolucionado. Es un náhuatl que es urbano, ¿sí? A diferencia de los otros que todavía son, como digamos, de zonas rurales. Los pastores, que son de la segunda mitad del siglo XVII, y finalmente los nahuas de Chicontepec, de la segunda mitad del siglo XX. No me extrañaría encontrarme por ahí con la migración centroamericana algunos nahuas pipiles de esta zona de Nicaragua. No me los he encontrado, pero no dejará de ser una sorpresa. No nos sorprenderíamos si eso ocurriera, porque un rasgo muy importante, característico de la población indígena y de los nahuas en particular, es una enorme capacidad de movilización, de moverse por todo el país. Por ejemplo, los Izhuatlancillo compran su tela de las blusas bordadas, de las blusas que ellas se hacen en Guatemala, la tela. Eso les da una idea de las largas distancias que puede recorrer un grupo indígena, un grupo náhuatl. Bien, siguiente. Bueno, con esto les agradezco su participación. Como verán, hay mucho que decir, son cerca de 10.000 años de historia para una hora. Espero que les haya sido comprensible y agradable. Si tienen preguntas, con todo gusto, este es el momento. ¿No se animan? Es lo malo de llegar con auditorios que ya lo saben todo. Bien. Sí. Yo no quiero preguntarle nada porque en realidad estoy asombrada. Nunca me imaginé la amplitud de lugares en donde se habla náhuatl. Yo me sorprendo cuando oigo una plática porque digo, pues que platiquen porque no les entiende uno nada, ¿verdad? Pero ahorita con esta explicación yo creo que nos quedamos muy agradecidos y yo por mi parte le diría yo, vuélvanos a platicar esas historias, porque nadie nos las había platicado, nadie nos había dicho, no sabíamos ni por qué, ni a dónde, ni por qué llegaron, ni por qué se fueron. Bien. Pero nos gustaría volverlo a ver. Y a oír. Gracias. Gracias. Buenas tardes, doctor Agustín. Antes que nada, felicitarlo por este loable trabajo de investigación. Aquí se nota lo que es la construcción de la historiografía prehispánica, prehistórica, prehispánica, que nos permite entender nuestro presente, lo que es la historia oral del idioma náhuatl, ¿no? Diría por ahí en algún momento Paco Ignacio Taibo II, la historia está viva, solo hay que sentirla, ¿no? Y pues bueno, el idioma
náhuatl en sus diferentes variantes nos permite comprender esa parte, ¿no? De cómo el náhuatl es algo heterogéneo y lo vemos a nivel regional. El náhuatl de nuestros hermanos de Xochocotla, Atzompa, es diferente al náhuatl que se habla en Tlaquilpa, en Astacinga, en Tehuipango. Y con el trabajo que acabo de presentar, para entender esa babel del idioma náhuatl, pues es algo interesante para este momento, porque efectivamente no se ha difundido, no se ha dado a conocer. A veces pensamos que lo que se menciona en la historiografía tradicional es lo único, ¿no? Pero estos avances, estas innovaciones en la historiografía nos permiten entender más lo que es la evolución del idioma náhuatl, ¿no? Y con ello me llega, ¿cómo les explico? Me llega a entender cómo es a veces el desarrollo del náhuatl, y que está presente en nuestro idioma español, ¿no? Sí. Nada más que a veces hay esa negación por no reconocer que el idioma español también se construye del idioma náhuatl. Y ejemplo de ello es como cuando con cosas que están como parte de nuestro presente, por ejemplo el cacahuate. La palabra cacahuate viene del idioma náhuatl, el chocolate, el tenate, etc. Entonces con este trabajo veo que pues debemos adentrar, los que estamos inmersos en lo que es el campo de la educación intercultural y demás, pues adentrarnos a comprender más estos estudios, ¿no? Sí. Y pues felicitarlo, doctor. Gracias. Como siempre, sus trabajos son muy loables y muy innovadores. Gracias, gracias Nacho. Mire, lo que sucede, antes que nada, felicitarlo. Gracias, Y gracias. después de eso, que con su plática lo que sucede, antes que nada, felicitarlo. Gracias, Y gracias. después de eso, que con su plática me hace entender, porque acá a la colonia de nosotros viene una maestra que nos enseña medicina tradicional, Sí. y es de Rafael Delgado. Ajá, Entonces ella habla náhuatl, ajá. y luego vienen algunas personas de acá, de la sierra de aquí, ¿cómo se ¿Necostla? llama? De Necostla, y o sea, hay muchas cosas Hay que ellos no se dificultades, sí. entienden, ¿no? Sí. Y a mí sí me sorprende, porque tenía la idea equivocada de que el náhuatl era igual, y no. No. Son variantes muy distintas, ¿no? Porque a mí, le digo, me sorprende que la maestra luego no entiende a las personas de acá. Bueno, de hecho, nosotros tenemos en la región 4 variantes del español. Por ejemplo, los de Maltrata tienen el náhuatl muy arraigado, pero nadie habla náhuatl, de hecho. Y si uno les pregunta, pues hace como 100 años ya no habla nadie náhuatl en Maltrata y Aquila. Pero ese cantadito que tienen es un sustrato náhuatl. O sea, ahí está presente, muy arraigado. Cuando empezamos a preguntarles qué es lo que creen sobre la muerte, su gastronomía, sus ideas sobre, por ejemplo, mayordomías, etc., pues son indígenas, solo que no se asumen ni como tales ni hablan el idioma. Entonces, es lo que llamamos una población post-indígena o post-náhuatl. Incluso ahí está muy arraigada. Ahora, este náhuatl está muy presente en el español. E incluso se le considera una variante porque tienen palabras, formas de expresarse que no corresponden al resto del valle. El otro español que tenemos es el centroamericano. Les decía a un grupo ayer que antes el don solo era para muy pocas personas en la región. Los centroamericanos le llaman don a todos, ¿no? A todos los varones mayores de edad son don, ¿no? Es la misma palabra, pero en otro contexto lingüístico ya es otra variante. Está el español poblano, que hablamos
la mayoría, nos sentimos en Puebla como en casa, y el jarocho, el de la costa. Bueno, le llamamos así, pero los lingüistas les llaman el español meridional veracruzano, ¿no? Es más elegante. Entonces, aquí confluyen por lo menos 4 variantes del español. La cuestión es que no los reconocemos. Y como no lo reconocemos, esa diversidad y esa riqueza en nosotros, no reconocemos la diversidad de otros. No sé si me explico, ¿no? O sea, Sí. como no nos vemos a nosotros mismos, no podemos ver al otro. En este caso, los nahuas, que son muy diferentes entre ellos. Y terminamos por pensar que hablan mal el idioma, que ni siquiera eso pueden hacer, ¿no? Que ni siquiera pueden hablar bien Ay, el qué idioma. mal. Nosotros tampoco. Bien, es un muy buen ejemplo, le agradezco. Gracias. Yo, bueno, agradecerle su participación y reconocer el reto que ha tomado para dedicar su trabajo de investigación al náhuatl, Gracias. porque es la lengua más hablada en México, con más de 1,5 millones de hablantes y con 30 variantes, además, ¿no? Entonces, es un reto bastante grande. No sé si se dedica solo a estudiar esta zona o si estudia el náhuatl de todo el país y con esas 30 variantes que tiene. Bueno, respecto a las variantes del náhuatl depende del lingüista, ¿no? Hay quienes incluso retoman las del periodo de Teotihuacán, llegan a más de 50, y hay quienes solo se van con que hay la de Occidente y la de Oriente, ¿no? E incluso se discute si el náhuatl de Tenochtitlan es otro náhuatl porque es urbano. Ahí confluyeron el náhuatl de Occidente y de Oriente, y aparece una manera de hablar el náhuatl que es como en las ciudades. Ven que en las ciudades la gente habla más rápido y más fuerte, hay más población y entonces compiten por hablar, por ser escuchados. Esa es una ventaja de vivir en provincia, no tenemos que gritar tanto ni hablar tan rápido, ¿no? Entonces, dependiendo de quién. Ahora, sí tengo estudios, pero no directos, sino de orden bibliográfico para el contexto del náhuatl a nivel nacional, y sobre todo lo que se llama la lingüística histórica, donde surge el protonáhuatl o la familia yuto-azteca, el protonáhuatl, hasta llegar al náhuatl actual, ¿no? Sí tengo una serie de estudios, pero no es mi campo. Mi campo es el de la población indígena de Veracruz en general, sobre todo del periodo prehispánico. Sí tengo varios estudios. De hecho, traigo un texto que les pensaba recetar, pero se salvaron, ¿no? Y al último está la bibliografía más básica para la narrativa que les presenté ahorita, ¿no? A ver, entonces una consulta, justo con lo que nos está comentando. En el 2008 se realiza el primer censo de las lenguas indígenas en todo el país. Sí, en Dinali. Ajá, entonces ahí justamente es en donde se arrojan los datos de que hay 30 variantes del náhuatl a nivel nacional. Digamos que entonces hay estudios ya más recientes en la Universidad Pedagógica que tienen datos actualizados de esas primeras 30 variantes que se arrojó hace más de 10 años. A ver, el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo hace con fines administrativos, ¿sí? Por ejemplo, para cuestiones de grupos de población identificados a partir del idioma, empezar a echar a andar programas de políticas públicas, ¿no? Apoyo a la vivienda indígena, turismo rural, etcétera, ¿no? En el caso de Veracruz, el catálogo de INALI habla del náhuatl del centro de Veracruz, que incluye el nonualca, el esguateco, el de Chicón, el de los pastores, etcétera, ¿no? Para el INALI, todas estas variantes dialectales que tienen orígenes geográficos, culturas e historias distintas, incluso distribución geográfica, es uno solo, ¿sí? Y así es en el resto del país y con todas las lenguas, porque fue hecho para fines administrativos. Entonces, por ejemplo, Culturas Populares dice, en Veracruz solo hay nahuas del sur,
nahuas del centro y nahuas del norte. Solo hay 3 grupos de nahuas. Y aquí, pues, ¿no? ¿Qué pasa entonces, no? Entonces, es muy distinto al criterio académico, basado en geografía, arqueología, lingüística, historia, etcétera, del criterio administrativo, ¿no? Por ejemplo, no coincide con los datos de ABELI, la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Tienen todavía más variantes que a nivel nacional y lineal, ¿sí? Hay que tener cuidado con este catálogo que es de orden de políticas públicas, ¿no? Para cuestiones administrativas. Y bueno, esa es una de las razones de por qué este tipo de conferencias. El gobierno no suele ver a todos iguales y nos da lo mismo a todos, ¿no? Y esto pues no es así. ¿Sí? Una pregunta en cortito. En la cabecera municipal de Soledad Zompa, ¿qué náhuatl se habla? En la cabecera es el náhuatl ahora, el de Nonoalca, pero es muy probable que por el constante contacto con los grupos de Tequila, Zongolica, Tlaquilpa sobre todo, hayan adoptado el náhuatl del resto de la sierra. Todavía hay rasgos del náhuatl de los pastores. Lo que, digamos, los descubre es su predisposición al bosque, a diferencia del resto de la sierra que tiene que ver con la agricultura, es decir, el pastoreo y la madera. Esto es un rasgo que los distingue del resto de los otros grupos de la sierra, ¿no? Su preferencia por el pastoreo y por supuesto los textiles de origen de lana, ¿no? Originalmente entonces eran del náhuatl de los pastores, pero ahora han adoptado mucho del Nonoalca. ¿Y en Necotztla también es ese? Necotztla es Nonoalca. Ah, ok. Hacia 1991-92 vino Andrés Hasler, estuvo en Necotztla y publicó un libro que se llama El náhuatl de Tehuacán Zongolica en el 96, y ahí señala que el náhuatl de Necotztla es el más conservador de toda la sierra de Zongolica, es decir, que ha cambiado muy poco. Otros estudios sobre Necotztla de orden antropológico nos mencionan que es uno de los grupos efectivamente más conservadores de sus tradiciones, y entre ellos el idioma. Entonces es más representativo Necotztla, por ejemplo, que Tequila o la propia cabecera municipal de Zongolica, hasta Cinde, etc. Es en donde mejor se ha conservado el antiguo Nonoalca, el de Necotztla. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El náhuatl, dialecto o idioma. Y si hay, ¿en qué se diferencia uno de otro? Bien, en realidad el idioma como tal nadie lo habla. Entonces, digamos que con una gramática, reglas, un diccionario, etcétera, idealmente todos deberíamos hablar igual, todos los que hablamos español. Pero ocurre una serie de fenómenos lingüísticos. Primero, el habla. Todos tenemos una forma peculiar de hablar que nos distingue de otros, incluso entre hermanos, ¿no? Seguramente se han sorprendido que un familiar muy cercano dice algo que nadie en la familia dice. Ese es su habla, es lo que le distingue. Le hablaríamos el habla, la manera individual de hablar. Hablaríamos de colecto, la manera en que habla un grupo humano. Dentro de ello están los cronolectos, es decir, la manera en que hablan los grupos de edades. No sé, si tienen 30 años, seguro tienen problemas para hablar con un chavo de secundaria, ¿no? Empiezan a... Bueno, nada más revisen sus celulares, a ver si lo entienden, ¿no? Y es español, es español, que están en otra variante, en otra manera de hablar, eso, bueno, es otra cosa. Son fenómenos lingüísticos comunes a cualquier grupo humano, ¿sí? El habla, el cronolecto, el ecolecto, todo es normal. Y dentro de ello están los dialectos, la variante regional de un idioma, que se distribuye más o menos en una zona, que de eso es lo que les comentaba. Bueno, tenemos variantes regionales del náhuatl en la zona, el de Izhuatlancillo, el de Tequila Zongolica, el de San Andrés Tenejapa, ¿no? Son cuestiones, incluso Soledad Zompa Xochocotla y los de Chicón, que en realidad vienen de otro lugar y se distribuyeron por toda la sierra. Esos son dialectos, porque están asentados en regiones diferentes.
todos hablamos un dialecto. ¿Sí? Yo hablo el dialecto poblano del español, por ejemplo. No sé si lo notaron. ¿No? Y bueno, han hablado con alguien de Puerto Cotazcla. De Cotazcla para allá, pues ya encontramos el que llamamos sotoaventino o jarocho, ¿no? Ellos hablan otro dialecto del español. Eso es notable. Pero el idioma es, digamos, una construcción un poco imaginaria, ¿no? Todo, y es como obligamos a veces a los niños a escribir. Quisiéramos que escribieran así perfecto, algo que en realidad es una construcción a la que quisiéramos llegar. Quisiéramos que no hubiera problemas de comunicación entre nosotros, porque solo hablamos un español, pero eso no ocurre. Como tampoco se habla un solo náhuatl. Entonces, el náhuatl es idealmente un idioma, ¿no? Como el español también lo es. Pero en la práctica lo que tenemos son dialectos. Tenemos ecolectos y hablas particulares. Eso es lo normal, ¿sí? Entonces, es como un falso dilema, ¿no? Es tanto idioma como dialecto, ¿no? Bien. En cuanto a las variantes, Ajá. en un futuro sería algún problema la gran cantidad de variantes para este náhuatl o Bueno, hay algo que se llama acomodación lingüística. Seguramente, como usted le habla a sus papás, no le habla a sus compañeros, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo, de las circunstancias, el interlocutor, de lo que deseamos obtener al hablar con alguien, modulamos incluso el tono de voz, la velocidad, adecuamos, ¿no? Entonces, pasa si han hablado con un español de Madrid, de Barcelona, un poco variado, diferentes a nuestro, o con los centroamericanos que hablan español, después de un rato empezamos a entendernos, ¿sí? Vamos adecuándonos. Incluso hay quienes son muy hábiles que el lenguaje corporal empieza a adecuarse, ¿no? Si, por ejemplo, los centroamericanos afrodescendientes que hablan rápido, un tono de voz más grueso, después de un rato empezamos a hablar como de ellos y los ademanes, ¿no? Nos empezamos a mover como ellos. Es algo normal. Todos tenemos esa habilidad, más o menos, pero la tenemos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es un problema. Tiene que ver con la capacidad de cada quien, ¿no? De adecuarse a los idiomas. ¿Han tenido contacto con alguien que regresa de España después de estar un rato y es el único que lo nota, ¿no? ¿Por qué? Porque se adaptó, no tiene problema. Después de un rato, otra vez regresa al español normal, empieza a hablar con los cuates, no pasa nada, ¿no? Entonces, no sería un problema. El problema sería que desapareciera la riqueza del idioma, ¿no? Porque, por ejemplo, el náhuatl, que es aglutinante, le decía a un grupo ayer, en una entrevista con un niño aquí en Soledad Zompa, describe sus vacaciones en Orizaba, en un periodo vacacional bajo Orizaba, y habla del teleférico, y le dice Ipanaltepetl, ¿no? Y uno dice, los maestros que estaban conmigo, bueno, ¿y eso qué es? Pues es el teleférico, sobre el cerro, eso significa, ¿no? Entonces el idioma sigue creciendo, ¿no? Alguien que sea de Tequila mejor no va a entender a qué se refiere un Ipanaltepetl, pero un niño en Soledad Zompa sí sabe, y sus compañeros, y se va a extender la palabra, ¿no? Entonces simplemente nos vamos adecuando, ¿no? Como ahora los que crecimos felizmente sin celular, sin la dependencia emocional que tenemos del celular ahora, pues no, había muchas palabras que no estaban en nuestro vocabulario, ¿no? Y que ahora debemos aprender. Igual, nos acomodamos lingüísticamente, como todos. Bien. Sí. Yo quiero entonces ahora hacer la pregunta Ajá. al revés de como la hizo este joven, Ajá. el joven. Ujú. Entonces, ¿considera que habría un riesgo
en estos proyectos de política pública de normalización de las lenguas indígenas que se está llevando a cabo a nivel nacional? Que no ha avanzado mucho, pero la idea es normalizar las lenguas, ¿no? O sea, por ejemplo, el náhuatl y que se hable un solo náhuatl, dependiendo, ¿no? El náhuatl de Guerrero, el náhuatl de Veracruz, eso lo ven, bueno, se vería entonces a largo plazo como un riesgo. En realidad solo se ha intentado normalizar la escritura. La manera de hablar, eso es muy difícil, como tampoco ha ocurrido en el español. Podemos leer a García Márquez, el otro García Márquez, y no hay mayor problema. Bueno, a veces en algunos lugares del mundo recurrirán a un diccionario, ¿no? O le preguntarán a alguien en Colombia, ¿y esto qué es? ¿No? Pero fuera de eso no hay mayor problema, ¿no? Sí ocurrirá que algunos profesores un poco radicales regañan a los niños por decir palabras que son propias del lugar y que no están en las obras de Sahagún, ¿no? Por ejemplo. No me acuerdo quién me regañó ayer porque el tlamatinime no es correcto. Bueno, sí en el Valle de México. Aquí hay otras variantes, pero bueno, en realidad la riqueza. Se puede normalizar la escritura, pero no el habla. Eso es imposible. El ser humano tiene una diversidad de experiencias y vamos a tener muchas más experiencias en el futuro, las situaciones que en este momento no vivimos, para las cuales vamos a crear palabras, como hizo este niño en Soledad Zompa, ¿no? Entonces no va a ocurrir, ¿no? o lo veo casi imposible. Incluso el otro fenómeno que preocupa a muchas personas, la desaparición del idioma náhuatl. Hacia 1567, en el Valle de Orizaba solo había 500 hablantes del náhuatl. Después de las epidemias, la conquista, la guerra, etc., había alrededor de 500 náhuatls en la región. Ahorita hay alrededor de 25,000 en el Valle de Orizaba, solo en la región de Orizaba. Si me preguntan si se está extinguiendo el idioma náhuatl, yo tengo muchas dudas al respecto desde una perspectiva histórica, ¿no? Y claro, los profesores dicen se está extinguiendo el náhuatl y piden más recursos para salvarlo. Me parece una estrategia de incidencia política fabulosa, ¿no? El mundo se va a acabar, dame dinero. Pero históricamente esto no es así y el náhuatl es una lengua muy vital, ¿no? Hay que preocuparse por el Mizanteco, esta variante de Totonaca, donde ya hay muy pocos hablantes, ya está casi desaparecido, ¿no? Hay otros idiomas a los que nadie está defendiendo en este momento, eso sí, hay que entrarles duro. Pero en el caso del náhuatl, pues ya hay escritores, ¿no? Ya hay organizaciones que están promoviendo el náhuatl, que están imprimiendo, hay radio en náhuatl, hay programas, hay software en náhuatl. Entonces es un idioma que está, yo diría, va bien, ¿no? Hay obras de teatro, en fin, se está enriqueciendo, ¿no? Entonces hay que echarle ganas a los otros que se nos han vuelto invisibles. Bien, ¿dudas? Muchísimas gracias. Queremos agradecer infinitamente al doctor García Márquez, siempre generosísimo para sus participaciones, y no es la primera vez, esperemos que no sea la última, maestra. Le vamos a entregar su reconocimiento. Bueno, pues nos pasaríamos las horas hablando, pero también tenemos otras actividades por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues el Honorable Ayuntamiento de Camerino Z Mendoza y el colectivo Coscatlán otorgan el presente reconocimiento al doctor Agustín García Márquez por su destacada participación en la Feria del Náhuatl, región de las Altas Montañas, una iniciativa por preservar nuestra identidad y difundir el conocimiento y los saberes de nuestros pueblos originarios. Ciudad Mendoza Ver, a 22 de febrero de 2019.